Saludos de nuevo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mientras estaba comenzando a transmitir, mientras hicimos, pues, mejor dicho, la pausa para pasar pues a la administración de la palabra, comenzaron a llegar algunos reportes de algunos hermanos, hermanos de Otavalo, hermanos de Ibarra, hermanos de Pechiche, de Pueblo Viejo, mencionando lugares de Ecuador, hermanos que ya están diciéndonos pues que ellos están bien por la gracia del Señor, hermanos por los cuales debemos orar. La hermanita Jacqueline Benalcázar de Otavalo, hija de nuestro hermano Ernesto, están conectados, gracias al Señor, que tienen buena salud. Estamos contentos por eso. Estoy esperando por el hermano Raúl Jiménez. El hermano Raúl Jiménez es un ministro del Señor allí en el Valle del Cauca, aquí en Cali, Colombia. Ellos nos invitaron para que pudiéramos hablar la palabra del Señor para ellos, y entonces queremos dedicar un pensamiento de la palabra para nuestros hermanos allí, los hermanos que se conectan con nuestro hermano Raúl, y también los hermanos como todos ustedes, pues que siempre tienen a bien conectarse y aparecer cuando el Señor nos permite decir algo. Anoche quisimos tomar un día de descanso, también aproveché para estudiar algunas cositas de la palabra y también para descansar un poquito, de manera que entonces lo que habíamos pensado para hacer como cantos, pues lo queremos hacer a la noche, y hoy pues mientras tanto queremos simplemente dedicarnos a la administración de la palabra por unos minutos, saludando a nuestro hermano Mayor Gamesa del Tabernáculo Mahanaim de Managua, Nicaragua. Ellos son nuestros hermanos también y estamos contentos de que nos están acompañando, hermanos de Tabasco, Villahermosa, hermanos de Córdoba, hermana Ruth Tello de Córdoba, y siguen apareciendo otros hermanos, hermano Arsemio, mi compañero también. Allí comienzan a conectarse. No pensaba yo pues que íbamos a hacer una transmisión hoy en la mañana, pero para bendecir el corazón quiero saber si el hermano Raúl está por allí. Me gustaría saber que el hermano Raúl está, para ya comenzar por un momento a darle forma pues a lo que vamos a hacer el día de hoy, si Dios lo permite. Muchas gracias, hermano Raúl, ahí te veo conectado. El Señor te bendiga. Gracias, hermano, por la invitación para hablarle directamente a ustedes. No tengo mucha carga en el teléfono, así que quiero ir a la palabra del Señor, agradecer a nuestro hermano, písalo con esto que se va a caer, nuestro hermano Raúl Jiménez Carmona. Es un siervo del Señor que hemos conocido ya hace como unos 15 años. Nos encontramos en Quito, estaba predicando en la iglesia de nuestro buen amigo el hermano Gerardo Paredes, para quien también tenemos muchos saludos y deseamos que la bendición de Dios sea con nuestros hermanos en Quito. No hemos sabido de ellos, confiando que ellos están bien. Allí nos encontramos con el hermano Raúl y fue una bendición. Desde entonces hemos tenido amistad, hemos sido amigos, y hoy pues el hermano me ha pedido que por favor traiga algo de la palabra, y no solamente para él, sino para todos los hermanos que ahora están conectados. Queremos compartir algo de la palabra del Señor, unos 20 minutos, 25 minutos. Cordiales saludos también para nuestro hermano Germán Artunduaga, desde Popayán. Dios te bendiga, hermano Germán, siempre en nuestro corazón, un buen compañero, un buen amigo. La gracia del Señor sea contigo, tu esposa, tus muchachos y toda la congregación, cada uno de los hijos del Señor que están allí en Popayán. Monte Hebrón, un buen lugar ahí donde hemos predicado otras veces. Un abrazo, hermano. Entonces, bueno, queremos ir a la palabra del Señor aquí y leer en el libro de Romanos, el capítulo 4. Romanos, el capítulo 4, el versículo 18. Es una pequeña escritura que vamos a tomar aquí para traer un pequeño pensamiento de la palabra. En Romanos, el capítulo 4, encontramos que aquí el apóstol está hablándonos acerca de la promesa que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. Ya sabemos que
aquí en el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Romanos, el versículo 17, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Esto es en el libro de Romanos, el capítulo 4, y ahora leemos en el libro de Isaías, el capítulo 28, el versículo 14, y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: por lo tanto, varones, burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará hasta nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos escondemos. El versículo 16 dice: por tanto, Jehová, el Señor, dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Vamos a orar. Ustedes, por favor, si alguien desea la oración, puede mandar una notita. Y vamos a orar ahora para entrar en la palabra. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias. Señor, ha sido una mañana en la cual hemos estado en tu presencia y hemos, Señor, inclinado nuestro corazón delante de ti. En esta mañana predicando para nuestros hermanos en Santo Domingo, ahí en Ecuador. Señor, luego teniendo este momento de intimidad para orar por nuestros hermanos en Guayaquil y derramar nuestro corazón delante de ti, Señor. Y ahora, Padre, te damos gracias por nuestro hermano Raúl Jiménez, por los hermanos que aman su ministerio y trabajan asociadamente con él, Señor. Aquí en Colombia ellos nos han invitado para traer una palabrita de esperanza. Por lo tanto, es lo que deseamos hacer en esta mañana, Señor. Y todos los hermanos que se conectan ahora mismo, que por medio de estas redes, ellos van a escuchar la palabra de la vida, Señor. Danos la inspiración en nuestro corazón para traer la palabra y que sea una palabra especial, Señor. Que sea algo que entre en lo profundo de nuestro corazón y que, Señor, al terminar estas palabritas, podamos sentirnos más cerca de ti, Señor. Podamos sentirnos más animados, más valientes, con más fervor para servirte, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, nuestros errores. Perdona nuestros pecados y lávanos en tu sangre preciosa. Y permite, Señor, que este sea un tiempo especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bien, queremos hablar en esta mañana. Continuamos en la onda de cómo estamos mirando los días que están pasando, las cosas que están sucediendo y lo que acabábamos de mencionar cuando estábamos orando por nuestros hermanos en Guayaquil. Sentí en mi corazón compartir un pensamiento desde anoche y que Dios nos ayude. Saludos a muchos hermanos que están conectándose. Hermano Alexander Rodríguez, Mateo Ríos Orozco, hijo de nuestro buen amigo el hermano Mauricio ahí en Pereira, que Dios sea con ellos. Bajó un pensamiento en mi corazón anoche y quisiera compartirlo también con ustedes sobre el fundamento de una verdadera esperanza. Y la Biblia nos declara aquí en el libro de San Mateo, el capítulo 16, el versículo 15, encontramos una escritura muy sobresaliente. Hallamos a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está aquí en el libro de San Mateo, el capítulo 16, el versículo 13. Él viene caminando con sus discípulos, viene caminando con aquellos a quienes Él había amado y aquellos a quienes Él había reconocido y escogido desde antes de la fundación del mundo. Y encontramos que mientras Él va caminando con ellos, surge una pregunta. Una pregunta sale de la boca del Señor Jesucristo.
Y aquí en el versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que por lo tanto para ellos fue fácil responder en cuanto a lo que los hombres decían del Hijo del Hombre. Ya sabemos, algunos de ellos decían, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y luego el Señor Jesucristo cambia la pregunta en un momento de intimidad con sus discípulos, en un momento donde ya el bullicio de la gente pasa y Dios no quiere saber lo que el mundo está pensando, lo que el mundo está haciendo, sino que así como en el encierro que estamos viviendo nosotros estos días, que no es un encierro de 4 paredes, sino es un encierro que solamente tiene que ver con que no queremos darle la mano a alguien, sino que siento yo que ha sido una invitación de Dios para nosotros, para que encerrados en el aposento de nuestro corazón podamos responder la pregunta que el Espíritu Santo tiene para nosotros en este día. Y Él se los quedó mirando a ellos y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y cuando Él hizo la pregunta, vemos que surgió un silencio en medio de los que eran así llamados sus creyentes, los que eran sus seguidores. Surge un silencio como el día de hoy, cuando podemos hablar claramente de lo que está pasando con la pandemia, cuántas personas están enfermas, cuántos están muriendo, cuántos países están contaminados, aún de nuestros propios hermanos. Algunos han comenzado a sucumbir bajo el poder de esta enfermedad. El Espíritu Santo no quiere solamente que nosotros seamos rápidos para responder de lo que está pasando afuera, sino que ahora Él está haciendo una pregunta, y en medio de cuando sale esta pregunta, da la impresión de que en el así llamado grupo de creyentes de este mensaje glorioso surge un silencio. Pareciera como que todavía nos cuesta demasiado comprender de dónde venimos, cuál es el fundamento que nosotros tenemos. Y déjeme decirle que si no fuera por el Espíritu Santo, si no hubiera sido porque hay un Dios en el cielo, si no fuera porque había una gracia de Dios y Dios había escogido a estos discípulos, si el Espíritu Santo no hubiera auxiliado a Pedro aquel día, la iglesia hubiera quedado en silencio. Así como en este día, si no hay un bautismo del Espíritu Santo y si no hay un fundamento cierto para la esperanza que está en nuestra alma, seguramente nosotros también permaneceremos en silencio. Pero fíjense, mientras Dios tiene una iglesia sobre la tierra, el profeta dijo que Él tendrá un Espíritu Santo para guiar a esa iglesia. Así que no fue la intención de Pedro cuando él respondió, porque los discípulos comenzaron a mirarse y a verse. Vamos a ver quién va a responder ahora, vamos a ver quién es capaz de decir algo ahora. Y entonces, en la inteligencia de ellos, en la sabiduría de ellos, en la experiencia que ellos tenían, ellos no sabían cómo responder ahora. Había una pregunta de parte del Espíritu Santo, y cuando hay una pregunta monumental, cuando hay una pregunta trascendental, en alguna parte tiene que haber una respuesta trascendental. Y si el Espíritu Santo está demandando una respuesta, es porque Él tiene un corazón que es capaz de captar el elemento sobrenatural y poder darle a Dios el deseo que Dios está teniendo. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes de David? Cuando él tenía sed y él estaba luchando en la ciudad, y luego él dijo: ¿quién me diera de que yo bebiera un poco de agua de la fuente que está allí? Y encontramos que hubo hombres valientes, que ellos arriesgaron su propia vida. ¿Para qué? Para darle un trago de agua fresca al deseo del rey. Y es exactamente la misma cosa que el Espíritu Santo está demandando en este día. Él está demandando que nosotros seamos ese trago de agua fresca que pueda responder al requerimiento de Él en este día. Y encontramos entonces que el Espíritu Santo no podía dejar a su iglesia desguarnecida. El Espíritu Santo no podía dejar a su iglesia desarmada. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, hermano, cuando esa respuesta prorrumpió desde la eternidad y entró en el corazón de aquel pescador, este hombre no estaba respondiendo porque él era un hombre estable. Este hombre no estaba respondiendo porque él era un hombre poderoso. Porque nosotros, cuando leemos las Escrituras, sabemos cuál era el carácter del apóstol Pedro, la forma como él se conducía. Y este hombre, dice la Escritura, del Señor Jesús le respondió diciendo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces, por lo tanto, esta escritura aquí en el libro de San Mateo, el capítulo 15, nos está declarando que la iglesia que es de Dios, la iglesia que es verdadera, la iglesia que ha sido escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo, esta iglesia tiene un fundamento sólido. Es una iglesia que ha sido sostenida a través de martirio. Es una iglesia que ha sido sometida, o mejor dicho, que ha sido sostenida a través de grandes pruebas, de muerte, de hambre, de desnudez, de cautiverios, de secuestros. Esta iglesia de Dios, ella ha sido sostenida no por quien lo dijo, sino lo que él dijo. Porque en otras palabras, la iglesia católica dice que Pedro es la roca de la iglesia. Nosotros entendemos que Pedro no es la roca de la iglesia, porque si Pedro hubiera sido la roca de la iglesia, entendemos entonces que unos días después de esto, Pedro dijo, cuando él fue preguntado y el Señor Jesús estaba apresado, él fue preguntado y él dijo, yo no le conozco. Si él hacía poco había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahora dice que no le conocía. Por lo tanto, el fundamento de la iglesia no era Pedro, porque Pedro era un hombre doctrinalmente inestable, y a menos que el Espíritu Santo hubiera venido en el aposento alto, él hubiera seguido siendo el mismo hombre reaccionario, el mismo hombre rápido y radical que fue en muchas oportunidades. Pero el fundamento de la iglesia no era Pedro, el fundamento de la iglesia era la roca. Dice, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no permanecerán en contra de ella. Yo digo, qué fundamento tan potente, qué fundamento tan grande tiene la iglesia de Cristo en este día, el cual ha sido suficiente para sostenerla a través de momentos de grandes pruebas y a través de todo el ataque de Satanás que ella ha sufrido a lo largo de la era cristiana. Jesucristo es la roca de fundamento, es la roca eterna y la roca preciosa que sostiene a la iglesia del Dios vivo este día. Y quiero decirles que a pesar de que Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos, nosotros pareciera que muchas veces nosotros como que no supiéramos y nos comportamos de una manera como si no supiéramos de dónde nosotros venimos. Y fue el profeta del Señor que nos dijo que la iglesia de Dios este día, ella está viviendo muy por debajo de los privilegios que ella tiene. Porque Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado fe, Dios ha enviado su Espíritu, y todo don que hay en el cielo y toda buena dádiva la hemos recibido de parte de Dios. Sin embargo, nosotros vivimos muy por debajo de los privilegios que nosotros tenemos, y no debería ser de esa manera. Nosotros deberíamos saber, y ahora es cuando yo pienso por un momento, cuál es la verdadera razón que las genealogías están escritas en la Biblia. Y fulano fue padre de fulano, y fulano engendró a sutano, y sutano engendró y engendró y engendró. Y esto de este libro, en cuanto a la genealogía, esto no se trata de una cosa sexual, que un hombre se casó con una mujer y luego comenzaron a tener hijos. Pero yo creo que estas genealogías fueron declaradas en esta escritura para que nosotros como creyentes, tanto naturales como espirituales, pudiéramos cada vez en un momento de crisis, en un momento de confusión, regresar a la bendita palabra de Dios y darnos cuenta de dónde venimos, quién es nuestro padre, quién es nuestra madre, quién fue que nos colocó a nosotros aquí sobre la tierra. Y quiero decirles que en estas genealogías, cuando Dios puso esto sobre la tierra, Dios quería mostrarles a sus hijos, Dios quería mostrarle a cada hombre que leía aquí que la fe de sus padres estaba viva en ellos. Fíjense, para mí una de las cosas principales por las cuales Dios puso la genealogía es que Dios deseaba que ellos estuvieran y se mantuvieran conectados a la fuente de sus orígenes. En otras palabras, que ellos supieran de dónde venían. La otra razón por la cual yo entiendo que estas genealogías fueron puestas, es porque Dios quiso que ellos supieran quiénes eran sus padres. Y al saber quiénes eran sus padres, ellos en la palabra pudieran identificar quiénes eran sus padres y qué fueron capaces de hacer. Y cómo fueron ellos capaces de responderle a Dios en la hora que Dios lo requirió. La otra cosa por la cual yo creo que Dios puso genealogías aquí en la Escritura es porque Dios no quería que nosotros nos desconectáramos de nuestra línea de descendencia. ¿Sabe por qué? Porque en la medida en que nuestros padres, porque fíjese, yo estoy hablando aquí en esta mañana, y déjeme decirle, yo no estoy hablando aquí simplemente por una cuestión espontánea. Yo tuve un padre que me engendró, yo tuve una madre en quien yo fui engendrado. Entonces, en otras palabras, la vida de mi padre permanecía dentro de él, y luego la vida de mi padre fue trasladada dentro de mi madre.
Así que la sangre que me mueve, la fuerza que me mueve, el germen de vida que dio comienzo a esta persona que yo soy, fue la vida que estaba en mi padre. Por lo tanto, mi padre no solamente vive allá en Barcelona, sino que él también está viviendo en mí, porque la vida que yo tengo fue la vida que él me dio a mí algún día. Así que por lo tanto nosotros nos damos cuenta que Dios quería que mientras ellos vivieran, sus padres, la vida que es el germen que estaba dentro de la célula, que fue la que le dio comienzo a ellos, Él quería que ellos estuvieran conscientes de que mientras ellos vivieran, sus padres también vivieran dentro de ellos. Y fue allí en el pasaje hermoso de Éxodo, el capítulo 3, el versículo 6, cuando Jehová, hablando desde la zarza, estaba tratando de conectar a Moisés con la fuente de su origen. Él nunca le dijo que solamente era Dios de su padre Amram y Dios de su madre Jocabed, pero Él le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de tu padre Isaac, y yo soy el Dios de tu padre Jacob. ¿Qué le estaba diciendo él? Y él lo estaba conectando con la fuente de donde él había salido, y no solamente porque él había estado con sus padres, sino porque ahora la vida de sus padres estaba viviendo dentro de él. Ustedes ven, por ejemplo, que cuando Abraham, todavía su hijo Isaac, dice la Biblia que él venía de derrotar a aquellos 5 reyes, y cuando él venía de derrotarlos a ellos, él traía un gran botín. Y ustedes saben que en un pedazo del camino, en un paraje, se le apareció Melquisedec. Y cuando Melquisedec se le apareció allí, entonces él tomó y sacó de lo que él había ganado y le dio diezmos a Melquisedec de todo lo que él había ganado. Inmediatamente él estaba pagando a Melquisedec de todo lo que él había recibido. Nos damos cuenta que Leví, es Pablo luego que en el libro de Hebreos nos está diciendo de cómo Leví pagó los diezmos cuando él estaba dentro de Abraham, y Abraham estaba pagándole a Melquisedec. ¿Por qué? Porque él estaba dentro de una línea de descendientes, y por lo tanto cuando Abraham estaba pagando diezmos allá, Leví estaba pagando diezmos. Entonces, por lo tanto, cuando Leví estaba ahora ofreciendo sacrificio, cuando ahora el sacerdocio levítico apareció, Moisés y Aarón y todos estos grandes hombres, entonces no era solamente ahora ellos viviendo en sus padres, sino sus padres también viviendo en ellos, y recordándoles que mientras ellos pudieran vivir, el Dios de sus padres y sus padres estarían morando dentro de ellos. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue a Jericó. Él no fue a Jericó por el gobernador de la ciudad, Él no fue a Jericó por el alcalde de la ciudad, Él no fue a visitar al presidente de Jericó, pero Él fue allí a visitar al hombre más pequeño de la ciudad. Él fue allí para visitar al hombre que más problemas había causado. Y usted sabe que cuando Jesús entró allí en la casa de Zaqueo, Zaqueo fue impactado por la presencia del Señor. Y el Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre vino, ¿para qué? Vino para buscar lo que se había perdido. Y usted sabe, no es una cosa que se nos perdió por allá, sino que lo que se había perdido, la conexión con la fuente de su origen. Cuando nuestros padres penitentes en el Edén, ellos canjearon la forma de vida eterna por una forma de vida alternativa, se perdió ese fluir, y nosotros que éramos un pensamiento y que debimos haber aparecido por el poder de la palabra hablada, entonces aparecimos tirados en una familia, en otra familia, con un color de cabello, con un color de ojo, y así haciendo un sinnúmero de cosas en nuestras vidas. Eso que se había extraviado, eso tenía que ser recuperado. ¿Por qué? Porque eso estaba viviendo dentro de los genes de nuestros padres allá atrás, cuando Abraham y los demás hombres fueron escogidos por Dios. Entonces nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, cuando Él llegó a la casa de Zaqueo, Él dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo, que ustedes ven aquí, que a él les puede parecer un ladrón, que a ustedes les puede parecer un mundano y un hombre que es detestable, también es un hijo de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Así que por lo tanto yo creo que Dios permitió que estas genealogías estuvieran anotadas aquí en la Escritura, de manera que nosotros pudiéramos conectarnos con ellas y saber, porque si ellos podían ir a un libro, no importa si ellos estaban secuestrados, no importa si ellos estaban en angustia o en cautiverio, ellos podían regresar a los escritos y saber: yo sé de dónde vengo, yo sé que tengo una tierra, yo sé que Abraham es mi padre, yo sé que Isaac es mi padre, yo estoy conectado con la fuente de su origen, yo estoy conectado con el llamamiento de mi padre cuando él fue sacado de la torre de Babel y fue llamado de Ur de los Caldeos para ser una imagen viviente de la palabra del Señor en su día. Ahora, así que nosotros debemos estar ciertos de que no podemos seguir viviendo debajo de los privilegios que Dios nos ha dado. Y quiero decirles en esta mañana que nosotros no podemos continuar comportándonos
como si nosotros fuéramos la muchachita aquella del cuento de la Caperucita Roja, una muchachita que fue enviada con una canasta para llevarle una comidita a su abuela y ella no sabía para dónde iba, ella no sabía con quién se iba. ¿Cómo que no? La novia del Señor Jesucristo no es una niña que está envuelta en una capita y simplemente se le aparece un lobo y ella comienza a preguntarle, y esos ojos tan grandes que tú tienes y ese tipo de mensaje que tú predicas y ese montón de citas que tú estás sacando. Ella no está preguntando de esa manera. La novia del Señor Jesucristo, ella conoce quién es Dios y ella conoce también quién es el diablo. Ella sabe que esos dientes son los dientes de Satanás. Ella sabe que esa boca, ella sabe que esas citas, ella sabe que esa forma loca y salvaje en la cual la gente está tratando de destruir el ministerio de Dios en este día, eso no es simplemente un lobo que se apareció en una esquina, ese es el diablo que está tratando de destruir a la iglesia del Dios viviente. Pero usted sabe quién es Él. El pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce a su Dios hará proezas y Dios nos sorprenderá con grandes cosas. Y ese pueblo que conoce a Dios también conoce al diablo, también conoce sus artimañas. Entonces no estamos aquí, usted sabe, como bailando como la Caperucita Roja, que no sabemos, como que simplemente estamos viviendo un cuento de hadas. Esto no es un cuento de hadas, estamos viviendo en el Edén de Satanás. Pero antes de que nosotros pudiéramos ser puestos en el Edén de Satanás, Dios puso en nosotros la capacidad, Dios puso en nosotros la protección de la palabra y el bautismo del Espíritu Santo para que no se diera delante de las acechanzas del diablo. Así que nosotros, como el pueblo de Dios en esta mañana, tampoco deberíamos comportarnos como la Cenicienta del cuento, de quien todo el mundo se burlaba, a quien todo el mundo le decía que ella no tenía derecho de ir a la fiesta, que ella no tenía derecho de participar también para unirse con el príncipe, que ella no tenía derecho de hacer un vestido y asistir a aquel gran banquete. ¿Cómo que no tenemos derecho? Si Dios nos ha dado a nosotros la herramienta de la palabra, Dios nos ha dado a nosotros el lino fino de la palabra, Dios nos ha dado a nosotros el bautismo del Espíritu Santo para que podamos vestirnos también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con razón, a pesar de todo lo que el diablo diga y que nosotros no iremos al palacio, a pesar de que el diablo diga que nosotros no iremos y no seremos escogidos y no calzaremos el calzado de este príncipe, déjeme decirle, la Escritura dice: gocémonos y alegrémonos, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿De dónde creen ustedes que salieron estas alegorías? ¿De dónde creen ustedes que salieron estas historias? Estas historias salieron de la palabra del Señor. Así que no somos la Cenicienta simplemente barriendo, no somos la Cenicienta simplemente siendo maltratados. Aquí en el mundo sufriríamos aflicciones, pero hay un príncipe en el palacio de Dios, hay un príncipe que ha prometido que si nosotros logramos calzar ese calzado del Evangelio, entonces nosotros podremos vivir con Él. Así que sacúdase en esta mañana y no permita que el diablo le siga tomando a usted como una persona neófita, como una persona que no conoce a Dios. Usted no es el barrendero de la casa de Satanás, usted es la esposa del Cordero, usted es esa mujer que se ha vestido de lino fino y que ahora puede unirse con la palabra perfecta que ha bajado para el día en el que nosotros estamos viviendo. Así que no somos la burla de Satanás, sino que somos la esposa del Cordero y tenemos como la iglesia del Dios viviente, como la iglesia de los vivos, nosotros necesitamos saber en dónde estamos parados. Yo pregunto si alguien le puede poner un pulgar al Espíritu Santo en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, fíjense, nosotros podemos seguir mirando aquí en la Escritura. Espero que les guste la palabra este día. Vemos que en el desierto, cuando Israel salió de Egipto, espero que estas cositas les animen, ¿sí? Quizás son cositas sencillas, pero de eso se trata. Yo creo que se ha predicado mucha doctrina, yo creo que se ha predicado mucha pirámide, se ha predicado mucho jalón y mucho, y la mente de la gente está embotada con un montón de conocimiento y hemos pasado por alto la piedra de nuestro fundamento, que fue lo que dio comienzo a esta fe que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pues yo no tengo tiempo para entrar en todo eso, pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos vieron la columna de fuego, ellos vieron la nube espesa, ellos comieron maná, pero ellos también vieron una cosa portentosa que sucedió mientras estaban en el desierto. Y cuando ellos estaban en el desierto, la palabra desierto mismo lo dice, desierto es seco, no hay nada. Pero de pronto apareció en la escena una roca. En el desierto apareció una roca. Y la cosa grande de esta roca es que no era una piedra que estaba muerta allí. No es una piedra como cuando alguien se queda dormido y dice: ay, se cayó como una piedra. Una piedra porque queda ahí, no hay quien la mueva. Esa piedra no estaba muerta.
esa piedra estaba viva. Y esa piedra no era una piedra estática, sino que esa piedra era una piedra que se movía. Era una piedra que les seguía donde quiera que ellos iban. Y esta piedra era el manantial de donde salió el agua que ellos necesitaron para vivir 40 años en el desierto. Hermano, qué cosa tan extraordinaria este día. Un pueblo seguido por una roca. Y luego Pablo dijo, la roca que le seguía era Cristo. Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Así que ellos tenían un fundamento sólido en el cual los ayudó hasta que pudieron poseer las puertas de sus enemigos. Y esa es la misma cosa que está pasando con nosotros el día de hoy. Ahora yo, apurándome en mi pequeño pensamiento, quiero decirles, y espero que esté siendo una bendición para ustedes, que nosotros viendo los días que vivimos, vemos cómo la fe de muchos se ha desvanecido. Y yo me pregunto, ¿qué será lo que ha pasado? Y yo creo que lo que ha pasado es que la fe de la gente ha estado puesta sobre muchos fundamentos diferentes y sobre cosas que no pueden prevalecer. Hay gente que tiene su mirada puesta en un ídolo, tiene su mirada puesta en una imagen, o tiene su mirada puesta en una iglesia, como decir, esta iglesia mía es la mejor iglesia del mundo. Déjeme decirle, todo eso fracasará. Porque ese no es el fundamento. Ya dijimos hace unos momentos que Pedro no podía ser el fundamento de la iglesia porque era un hombre espiritualmente hablando inestable. Hasta que el Espíritu Santo le plació, le plugo entrar en el corazón del hombre y entonces él dejó de ser el hombre inestable que era. Ahora, todos los reinos que nosotros ahora vemos, todos estos reinos tienen que pasar. Todos estos reinos tienen que permanecer, tienen que desaparecer. Porque todo está descompuesto este día. Vemos que la política está descompuesta, la religión está descompuesta, la educación está descompuesta, la ciencia está descompuesta, la economía está descompuesta y todo está colapsado. Y la razón por la que todo esto está colapsado es porque ellos no tienen nada que ver o no han puesto sus esperanzas en Cristo. Por lo tanto, quienes confían en estos poderes, ellos están temerosos, ellos no saben cuál es el siguiente paso que sigue. Pero qué cosa tan distinto para nosotros en este día, que tenemos una esperanza puesta en algo que es real, en algo que es verdadero, que es Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Quisiera que ustedes vean el mundo de hoy, cómo el mundo tiembla. Y piensen, mientras el mundo está temblando hoy, piensen en los jóvenes hebreos. ¿Cómo fue que una vez ellos fueron llamados? Había un mundo completo de creyentes, un montón de gente, y de pronto 3 hombres, ellos pensaron completamente diferente al resto de la gente. 3 hombres que aparecieron en la escena, 3 hombres maravillosos que ellos no eran viejos, dice, eran jóvenes. Y yo quisiera que ustedes compararan a los jóvenes hebreos, compárenlos con los jóvenes del día de hoy. Y aunque no quiero entrar en conflicto con ninguno de ellos, pero esta generación en la que nosotros estamos viviendo es una generación que todavía no ha encontrado su propósito. El celular no los ha dejado encontrar su propósito, la internet no los ha dejado encontrar su propósito, tantos sustitutos que hay en el mundo no los ha dejado entrar. Pero déjenme decirles, jóvenes, hermanos, amigos, quienes quieran que ustedes sean en esta mañana, Dios los tiene a ustedes con un propósito aquí. Y el propósito de Dios para sus vidas es que ustedes están aquí para portar la bandera del Evangelio que nos llevará hacia la eternidad. Y hay una escritura aquí en el Salmo número 84, cuando el diablo te dice que tú no tienes propósito en tu vida. Déjame mostrarte una escritura para que tú veas que Dios sí tiene un propósito para tu vida. Y es un propósito de poder. En el Salmo número 84, el versículo 5 dice, bienaventurado el hombre, yo digo la mujer, yo digo el joven, el padre de familia, el albañil, el enfermo que está en la cama ahora, mis vecinos que están en el Ecuador viviendo allí, en el nombre del Señor Jesucristo, bienaventurados son estas personas. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. ¿Qué significa esto, atravesando el valle de lágrimas? El Salmo 23, que es un salmo preferido de todos nosotros, en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La Biblia en español dice, tú estarás, pero la Biblia en inglés dice, tú estás conmigo, porque Dios no es un Dios de pasado, Dios no es un Dios de presente, no es un Dios con el cual estamos confiando mañana, no es un Dios del pasado ni del futuro, pero Él es un Dios del presente este día. Es el gran Dios hoy que está con nosotros. Dice, esta generación que ha encontrado un propósito en su vida y que sabe que Dios les ha levantado para portar la bandera de la inmortalidad, dice,
cuando atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es para que nosotros nos levantemos en este día, sabiendo que estamos subiendo en esta mañana por una escalera, y es la escalera de Jacob, allí en Génesis 28, 12, 13, 15 por allí, cuando dice que Jacob tuvo un sueño, y en este sueño él vio una escalera, y la escalera no estaba firmada en la tierra, porque la escalera no había comenzado en la tierra. La escalera estaba firmada en el cielo, porque la escalera tenía su roca de fundamento en el cielo, como diciéndonos a nosotros que no estamos bajando del cielo para la tierra, sino que Dios ha enviado desde el cielo una escalera para que nosotros en poder podamos subir, para que nosotros en gracia podamos creer. Así que Jacob, en esta mañana nosotros estamos subiendo por los peldaños de la escalera de Jacob, yendo de poder en poder. ¿Qué significa ir de poder en poder? Significa subiendo de bautismo sobre bautismo. Significa cada vez que escuchamos la palabra, creciendo de gloria en gloria, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, llenando nuestro corazón de la palabra, hasta que cada uno de ustedes, porque dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y quiero decirle que Sión no es solamente un monte, pero Sión es la novia del Señor Jesucristo. Sión es ese gran monte que ahora mismo está siendo formado por el poder de la palabra. Así que cada uno de nosotros que estamos subiendo por esta escalera de Jacob en esta mañana, a través de bautismo sobre bautismo, nosotros, los miembros de esta generación, que pertenecemos a esta generación gloriosa, que porta la bandera de la inmortalidad, nosotros veremos a Dios en Sión, y todos y cada uno de nosotros apareceremos delante de Él en Sión, porque Sión es el monte de Jehová, y ese es el grupo maravilloso. ¿Se recuerdan ustedes que del cielo vino una roca para destruir la imagen del sueño de Nabucodonosor? Y dice que vino una roca que no fue una piedra, que no fue cortada con mano. Dice, y vino e hirió en los pies de hierro y de barro, en los dedos, y luego destruyó el resto. Y dice que esa piedra llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Y esa piedra es la novia del Señor Jesucristo. Es la piedra de corona, es el sellamiento final de esta edad gloriosa en que nosotros estamos viviendo. La Biblia dice en el Salmo 146, el versículo 5, apresurándome ya para terminar mi pensamiento en esta mañana, en el Salmo 146, el versículo 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Oh, es una maravilla. Así que mis hermanos, aquellos jóvenes hebreos, ellos tenían una sola declaración cuando fueron llamados. Cuando la hora de la muerte vino, cuando la hora del reto vino, ellos solamente tenían una palabra para decir, y era, nuestro Dios puede, nuestro Dios puede. Y déjeme decirle, el Señor Jesucristo dijo que para Él todas las cosas eran posibles, pero también dijo, para el que cree, todo es posible. Entonces usted puede decir en esta mañana, yo creo, yo sé que mi Dios puede. Quizá yo como ser humano no puedo, quizá usted como ser humano no puede sanarse a sí mismo, pero nuestro Dios sí puede. Y nosotros somos esa clase de gente que ha puesto su esperanza en un fundamento sólido, y hemos sido llamados a creer como nuestro padre Abraham. Y leímos la escritura allí, en Romanos el capítulo 4, el versículo 18, donde dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Y cuando nosotros intentamos entender esta escritura, ¿cómo es posible creer en esperanza contra esperanza? Tiene una explicación muy bonita y muy sólida. Nos damos cuenta entonces que este hombre le creyó a Dios cuando él no tenía esperanza. Este hombre le creyó a Dios cuando la única esperanza que él tenía era el vientre seco de su mujer. Este hombre le creyó a Dios cuando la única esperanza cierta que él tenía era que él era un anciano decrépito. La única esperanza que este hombre tenía era la muerte. La única esperanza que este hombre tenía era el sepulcro. Por lo tanto, en medio de esa situación aciaga de enfermedad, de esterilidad y de problemas que él tenía, Dios le dio una esperanza para contrarrestar aquella esperanza de muerte. Dios le dio una esperanza de vida para creer que la esperanza de vida, si estaba anclada en el fundamento de la palabra, era mucho más poderosa que la esperanza de muerte que Satanás le había estado dando a Dios. Yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿cuál es la esperanza que ustedes tienen? ¿En quién ustedes están confiando? Él hizo lo que nosotros debemos hacer en este día. Él le creyó a Dios. Él
no le creyó al médico, él no le creyó a la ciencia, él no le creyó a la economía, él no le creyó a la estadística mundial, él le creyó a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer en este día. Quizás usted tiene un cáncer, quizás usted está sufriendo de un problema de diabetes, quizás usted tiene un problema pancreático, o sea lo que sea, quizás usted tiene un tumor en la cabeza y usted puede escuchar en esta mañana que alguien le diga: ay, ¿sabe que fulano se murió de cáncer? Ay, ¿sabe que fulano? Y ese fulano que se acaba de morir quizás tenía la misma enfermedad que usted tiene. Eso no sirve de nada si usted tan solo puede hacer una sola cosa. Cuando usted escucha que alguien murió de la misma enfermedad que usted está sufriendo, todo lo que usted tiene que hacer es mover esas sombras de su mente, esas sombras de muerte, quitar esas sombras de duda y de enfermedad de su vida y poner sus ojos en el Calvario, que es la roca de nuestra salvación y que es la roca de nuestra sanidad, y anclarnos en una cosa que es cierta y es segura. El nombre del Señor Jesucristo es una torre fuerte a donde nosotros podemos correr y ser ayudados. Necesitamos, mis hermanos y mis hermanas, en esta mañana estar anclados en algo. Mientras yo termino con este último pensamiento, nosotros nos damos cuenta que Abraham, cuando él escuchaba cualquier reporte que se parecía al de él lo desechaba inmediatamente. Y es una cosa que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque una vez que usted se ha anclado en una cosa, usted no puede desanclarse de ahí para irse a anclarse en otra cosa. Una vez que usted ha tomado una decisión en cuanto a su tratamiento médico, en cuanto a la situación económica que usted está pasando, en cuanto a la situación de hambre y de enfermedad que tenemos en este día, si usted ha puesto su mano en el arado y te ha dicho: Señor, aquí me quedo yo en esta oportunidad y de aquí no me muevo hasta que tú no cumplas tu palabra en mi vida. Oh, hermano, si usted no se mueve de allí, hay un Dios en el cielo que está obligado a bendecirle a usted, por cuanto usted ha amarrado el barco de su vida a esa roca de fundamento que es la palabra del Señor. Y déjeme decirle que la razón por la cual Abraham no dudó, sino que se mantuvo creyendo, fue porque él estaba enganchado a un pacto incondicional. Y quiero decirles, para concluir en esta mañana, hermano, en estos días que nosotros vivimos, qué difícil, qué complicado se ha hecho para nosotros hallar el sitio, escúchame, de descanso para nuestra fe. Qué complicado se ha hecho conseguir el sitio de descanso en nuestra fe. Pero quiero animarles en esta mañana, mientras culmino mi pequeño pensamiento. ¿Sabían ustedes que este pacto que Dios le confirmó a Abraham, porque no fue solamente que le dio un pacto, y no fue solamente que le dio un pacto incondicional, sino que Él le confirmó el pacto y le puso una señal en su cuerpo, para que cada vez que Abraham viera esa señal en el cuerpo de él, él sabía que el pecado que él había cometido estaba juzgado. Él sabía que los errores que él había cometido estaban juzgados. ¿Saben por qué? Porque Abraham en Génesis 13, en Génesis 12, él fue a Egipto y cometió un error. Pero no fue sino en Génesis 15 cuando Dios le ofreció a Abraham el pacto de la circuncisión. Y la circuncisión significaba que Abraham estaba siendo aceptado dentro del pacto. Y el pacto no era: bueno, Abraham, si tú te portas bien, yo hago. Bueno, Abraham, si tú me dices amén, yo te ayudo. Abraham, si tú pagas tu tiempo. No, el pacto que Dios hizo fue: yo lo hago. Tú no tienes que hacer nada. Yo lo voy a hacer. Y qué cosa tan gloriosa es que el mismo pacto que Dios le confirmó a Abraham, en Génesis 15, Dios puso una marca sobre el cuerpo de Abraham y fue la marca de la circuncisión. Ahora, la circuncisión representaba para Abraham lo que el bautismo del Espíritu Santo representa para nosotros como una señal en nuestra alma de que estamos aceptados y que no importa lo que diga la enfermedad, no importa lo que diga el coronavirus, no importa lo que estén diciendo la ciencia, usted tiene un pacto incondicional. Él se lo ofreció a Adán y Adán lo quebró. Él se lo ofreció a Noé y Noé lo quebró. Él se lo ofreció a Israel y Israel lo quebró porque ellos no estaban enganchados en la roca de fundamento. Acuérdense que cuando Moisés subió al monte Sinaí para orar, ellos le dijeron a Aarón: haznos un Dios. Y cuando ellos hicieron un Dios de aquel oro que ellos echaron allí, salió un becerro y ellos dijeron: esta es la roca, este es el Dios que nos sacó a nosotros de Egipto. Y este becerro de oro, ellos no estaban anclados en el verdadero fundamento. Así que ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que trabajar con ellos bajo otras condiciones. Les ofreció un fundamento estable, pero ellos decidieron o prefirieron otra roca y otra ancla. Y el gran problema que ellos tuvieron en aquel día fue que ellos no pudieron entrar en el reposo. Pero en esta mañana, hermano Mario, hermana Ruth, todos los hermanos que me están escuchando, hay un pueblo por la gracia del Señor, unos elegidos por la gracia del Señor, que ellos tendrán la capacidad de permanecer anclados porque ellos han conseguido un sitio de descanso
y el sitio de descanso lo vimos aquí en la Escritura cuando leímos en Isaías el capítulo 28, donde el hombre dice, aquí dice: varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pasa el turbión del azote, yo les pregunto, ¿no está pasando el turbión del azote? ¿No están las calles de las ciudades atestadas de cadáveres putrefactos y la gente no haya qué hacer con esta gran enfermedad que está pasando? El turbión está pasando y ellos piensan que escondidos detrás de la muerte, que escondidos detrás de la mentira, ellos piensan que han encontrado el lugar, dice, para que cuando pase el turbión del azote no llegará hasta nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Ve, ellos están puestos en alianzas humanas, ellos están mintiendo en sus estadísticas, están mintiendo en sus números, están mintiendo en cuántos días durará nuestra pandemia, están mintiendo en todas esas cosas, porque ellos se han escondido detrás de la mentira. Pero mientras un espíritu de mentira ha venido sobre la tierra, hay un grupo de gente, por la gracia de Dios, que ellos han encontrado el lugar donde su fe descansa, y el lugar donde su fe descansa, dice el profeta Isaías: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Oh, gloria al Señor Jesús. Cuando yo pienso en esta palabra, el que creyere no se apresure. ¿No se apresure a qué? No se apresure a caerse. No se apresure a moverse de allí. No se apresure a conjeturar que si esto, que si aquello, que si lo otro. Y el profeta Isaías aquí está diciendo: el que creyere no se apresure. Y ahora el apóstol Pedro, en primera de Pedro, el versículo 2, el versículo 6, el capítulo 2, el versículo 6, Pedro está diciendo: por lo cual también contiene la Escritura. ¿Qué contiene la Escritura? Ahora Pedro va a citar la Escritura de Isaías 28:16. Y Pedro está diciendo: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora, allá Isaías dijo: el que creyere no se apresure. Y ahora Pedro está diciendo aquí: el que creyere en esta roca, el que se afirme en esta roca, el que ahora ha encontrado esta roca de refugio, no será avergonzado. ¿Y saben qué significa ser avergonzado? Ser avergonzado significa lo que hizo Eva. Que Eva estaba fundamentada en la palabra. Dios le dio a Adán y a Eva el Edén de Dios, y Dios les dio la protección de su palabra, y ellos cambiaron la luz de la palabra por la noche de la mentira, y ellos dejaron la palabra revelada de Dios para tomar la palabra que la serpiente les había traído. Y usted sabe, aquí la palabra avergonzado significa ser como Eva, que significa ser deshonrado. Pero nosotros en esta mañana no estamos en el Edén de Dios. Nosotros en esta mañana estamos en el Edén de Satanás. Y todo lo que vemos es muerte. Ya no hace falta ir al África para ver. Y entre paréntesis, acabo de saber que en África no hay casos de coronavirus. Pero allá es donde ellos han tenido sus pandemias y sus muertes. Ahora los niños con moscas en sus bocas los tenemos en las propias calles de las barriadas donde nosotros vivimos. Porque la gente no ha encontrado el refugio donde su fe debe descansar. Pero déjeme decirle, si usted se mantiene en la roca de la palabra, usted jamás será deshonrado, porque este es el Edén de Satanás. Pero el hermano Branham dijo, el profeta del Señor dijo, que Dios puso a esta novia en este Edén para mostrarle al diablo que esta Eva no es como aquella Eva, porque aquella Eva cayó por hibridación de la palabra, pero esta Eva no hibridará la palabra, sino que ella se quedará con cada palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios les bendiga a todos ustedes en esta mañana. La importancia de esto es que logren estar enganchados con la presencia de Dios en su gloria, donde está la roca de Él, y aquí abajo, dijo el profeta, con el ministerio de su Hijo aquí en la tierra. Yo creo que lo tuvimos en la primera venida, el ministerio del Hijo del Hombre, mientras la presencia de Dios y la gloria de los ángeles estaban todos allá arriba. Dios descendió a través del ministerio del Hijo del Hombre, Jesús, el más grande de los poderosos profetas, en quien habitó la plenitud de la deidad de lo que Dios era. Y ahora en esta segunda venida, de nuevo la escalera está firmada en el cielo, está enganchada en el cielo y está enganchada en el ministerio de su Hijo aquí en la tierra, para que nosotros, los verdaderos creyentes, que hemos encontrado el verdadero fundamento de una esperanza verdadera, subamos a través de esa escalera, anclados en Dios arriba y el ministerio del Hijo del Hombre aquí abajo. Llegaremos adelante para la gloria de Dios y para la gloria de su Hijo. He aquí, dice Jehová el Señor, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios.
El Señor les bendiga a todos. Muchas gracias, hermano Raúl Jiménez y su pueblo que se han conectado con nosotros en esta mañana, y todos los hermanos que también se han conectado, la hermana Sara Godoy, el hermano Néstor Arrúa, y por allí otros hermanos, si me van diciendo quién más. Qué bueno es que Dios nos haya dado su palabra en este día. El Señor les bendiga a todos. Vamos a orar. Si usted tiene alguna petición, solamente diga: Señor, acuérdate que estoy en necesidad. Hay un sobrinito de la hermana Ruth Ramírez, es una criaturita que está muy enfermo. Queremos orar por esta criatura esta mañana, que Dios le ayude. Y ustedes solamente mantengan su vista, no en lo que parece que será su final, sino en el lugar donde su fe ha encontrado descanso, y no se muevan de allí. Padre amado, gracias. Gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Que podamos permanecer en este fundamento sólido, Señor. Podamos permanecer en este fundamento firme. El que crea no se apresure ni se avergüence. El que crea no deje que el espíritu de la edad lo ensucie, lo dañe. El espíritu de muerte y de desnudez que está en la gente, no permitas que esto dañe a nadie, Señor. Por el contrario, ayúdales, Padre. Dale gracias a cada persona, Señor, a quien ahora el sonido de mi voz le alcanza. Personas que están necesitadas de oración. Que tú les ayudes, Señor, como este sobrinito de la hermana Ruth, que tan solo tiene 7 meses, es una criaturita, Señor, muy enfermo. Y Padre, si tú no haces algo pronto, entonces pudiera el enemigo echar mano. Pero tú dijiste: deja a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que oramos por esta criaturita para que tú le bendigas, Señor. Por favor, extiende tu mano de salud, Señor. Y mira, Padre, todos mis hermanos y mis hermanas, clamamos una vez más por nuestros hermanos de Guayaquil. Ya lo hicimos, Señor, y oramos con todo nuestro corazón, y ahora lo volvemos a hacer, Padre. Que tú les bendigas, tú les ayudes, Señor, suplas de acuerdo a tus riquezas en gloria, Padre. Suple para cada uno de tus hijos en sus necesidades, los que están alrededor del mundo, Señor. Quizás algunos con problemas para comer, para pagar. Señor, algunos pasando por una situación y por otra. Yo ruego que tú te hagas presente en cada hogar, Señor. Que tú te hagas presente en cada vida. Señor, y entrego este pequeño mensajito esta mañana en el corazón de tus hijos, para que ellos puedan creer que eres tú en la escena, Señor. Eres tú ayudándonos y bendiciéndonos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Le aman esta mañana. Dios bendiga a nuestro hermano Marcial Arce de Paraguay, que nos está saludando. Gran siervo del Señor, pastor ahí en la iglesia en Ipané, Paraguay. Dios sea contigo. Dios les bendiga a todos. What a great privilege to be called to be a son of God. Qué gran privilegio es ser llamado por Dios para ser un hijo de Dios. To be able to believe in this hour. Y que podamos haber creído en esta edad. Darkness coming upon the earth. Vemos tinieblas que están viniendo alrededor de la tierra. But the light of God, pero la luz de Dios, is shining upon the elected. Está alumbrando sobre el escogido. Y estamos creyendo que aquel que comenzó la obra en nosotros, Él es poderoso para completarla. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes esta tarde a las 6:30 hora de Colombia, 8:30 hora de Chile, de Paraguay y de Argentina, 7:30 de hora de Venezuela, y así por el estilo. Mi vecina Blanquita Romero, que siga la oración por Ecuador, por favor, estamos orando por ustedes. Cuídense mucho, no salgan a las calles a menos que en verdad necesiten. No estamos aquí para tentar al diablo, no estamos aquí para provocar al diablo, estamos aquí para creer la palabra. Dios bendiga a nuestro hermano Raúl Jiménez por esta invitación. Muchas gracias, hermano. Dios bendiga a la hermana Gaby Jurado desde Pechiche. La hermana Vivi Paz está dando gracias porque oramos por su niño Josué en días pasados y dice: ya está bien por la gracia de Dios. Qué bueno. Dios la bendiga, hermana Vivi. Dios bendiga a la hermana Carla Vázquez. Amén. Gracias, Señor. El hermano Helmut Enrique Martínez Villalta nos habla desde Nicaragua. El hermano Mario Francisco Chucky. Amén, amén, amén. Eso es, hermano. De eso es que se trata.
mantenernos en el espíritu de esto, por favor. Si tienen amigos en Guayaquil, llámenlos, pregunten por sus hermanos, oren por ellos, manténganlos en cada una de sus oraciones mientras esta plaga está matando gente, que los hijos de Dios se mantengan cuidados. Dios bendiga a la hermana Norma Barrientos también. El hermano Alexander Rodríguez dice que Dios bendiga a los hermanos en Guanta también. Sí, claro, está el hermano Héctor Vegas, su familia y otros finos hermanos. El hermano Luis Fernando Espirosa, saludos desde Cali. Qué bueno, Dios les bendiga, mi hermano. Un gran saludo para usted también. Entonces esta tarde a las 6:30 estaremos cantando un poquito. El hermano Jorge Ramírez, un valiente del Señor allá en Lima, Perú. Dios te bendiga, mi hermano, qué bueno verte. Gracias al Señor que está con nosotros. Entonces estaremos cantando un poquito, quizás trayendo algo de la palabra, no lo sabemos. A partir de las 6:30, hora de Colombia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Shalom.